Hola, hola, espero que estén bien. En esta clase explicativa me voy a dedicar a la investigación curricular. Y vamos a comenzar entonces mirando un texto, el texto de Enrique Paladino, sobre diseños curriculares y calidad educativa. Este autor presenta en uno de sus capítulos una guía con una serie de elementos o componentes del currículum posibles de, a su vez, de ser desplegados en categorías de análisis curricular. Entonces integra la fundamentación, los objetivos, los contenidos, las unidades, la metodología, las actividades, la bibliografía, la organización administrativa, etcétera, porque plantea varios componentes del currículum y cada uno de ellos, a modo ejemplificatorio, podrían aparecer otros, abiertos en categorías. Entonces, por ejemplo, la fundamentación de un diseño curricular podría circular por una fundamentación filosófica, política, sociológica, psicológica del diseño. Desde otro lugar, el componente contenidos podría también ser abordado desde distintas categorías. La selección de contenidos, la organización de contenidos, la implementación, la secuenciación, el nivel de significación social de los contenidos pueden ser algunos componentes para el abordaje de la investigación curricular. Esto da cuenta que tendemos a asociar la investigación curricular con el diseño, el dibujo de un plan, de una propuesta de formación con sus distintos elementos. Por otro lado, nosotros ya en otro video nos hemos referido al trabajo de Ángel Díaz Barriga sobre la investigación en el campo del currículum. Y en ese texto, Ángel Díaz Barriga plantea cómo la investigación curricular de los años 70 tenía un abordaje fundamentalmente conductista, centrado en los planes y programas de educación, interesado en organizar un modelo de universalidad en materia de diseño. Los años 80 van ensanchando esta concepción curricular y por ende comienzan muchas perspectivas de investigación del currículum, empezando por la noción del currículum, la historia del currículum, la fundamentación del currículum, la problemática de los contenidos, el currículum oculto. Y todas estas entonces miradas de los años 80 nos están acercando a un campo más abierto, más rico, pero también más complejo para su profundización y su acotamiento de objeto de estudio, que es precisamente son las nuevas nociones de currículum, donde no solamente lo vamos a entender como disciplina o como conocimiento, organización, ¿no es cierto?, de saberes y de conocimientos, sino también de creencias, de valoraciones, dándole una dimensión mucho más cultural a esos saberes que se van a decidir y que van a circular en los proyectos de enseñanza y aprendizaje. Díaz Barriga también tiene un trabajo referido a currículum y evaluación, que es un cuaderno pedagógico donde él nos cuenta acerca de la importancia y el sentido de la investigación curricular en la universidad y cómo los docentes de la universidad son bien recibidos para plantear propuestas, abordajes, puntos de vista de esas carreras generalmente que se van creando a medida que pasan los años y se van ensanchando en sus potencialidades formativas. Y por otro lado, en la medida que estos docentes universitarios van participando, van también construyendo un espacio curricular
su espacio, el espacio disciplinario, el espacio de un campo, de un área, y este espacio tiende a ser defendido. Entonces comienza como una hegemonía conservadurista del currículum universitario. Y Alfredo Furlan, complementando pero apoyando también esta medida, esta mirada, en un capítulo referido a el currículum universitario en el siglo XXI, dentro del texto de Alicia de Alba, que es compiladora del el texto referido a la universidad y el currículum, y él plantea estas dos características de la universidad, que son precisamente la autonomía y el conservadurismo. Entonces, la riqueza de la independencia, de la autonomía, de la posibilidad de progresar en sus relaciones con otros componentes de la sociedad, de la política, de la economía, por otro lado, están relativamente opacados en esta conservación de su estructura originaria. También acá Díaz Barriga nos va recorriendo un poco las distintas corrientes y las distintas miradas de investigación educativa en México. Por ejemplo, la profesora Orozco trabaja sobre el currículum y las reformas educativas. La Universidad Autónoma de Puebla se ocupa bastante de estudiar los planes de carrera, y Alfredo Furlan precisamente presenta una noción de currículum bastante interesante para la circulación de las últimas décadas del siglo XX y del siglo XXI. Y es entender al currículum como un proyecto pedagógico, educativo, intencional, de mejoramiento institucional. No como un debate acerca de las disciplinas que vamos a incluir en un plan o los contenidos que vamos a abordar, sino como una propuesta abierta, constructiva, que tiende a la eficiencia institucional. También Furlan estudia la historia del currículum y agrega a estas miradas un componente bastante interesante desde el currículum actuado y desde el abordaje de la práctica docente, que es el docente como el investigador de su propia práctica. Si estamos hablando del docente investigador de la práctica, este docente es un investigador curricular. Y Furlan considera que esta idea, que resulta interesante desde el punto de vista pedagógico y del desempeño de la función docente, por otro lado también se ve como complicada en las prácticas de América Latina, porque se supone que esta dimensión tiene que ser acompañada por buenos proyectos de formación docente. Entonces, la formación docente debería estar integrada a una visión curricular amplia de construcción en el ámbito institucional mediante el análisis de la propia práctica de los docentes. Nosotros en Argentina estuvimos en estos últimos años refiriéndonos mucho a la educación y a la propuesta, al mejoramiento de la educación en Finlandia. Y precisamente en ese país lo que surge es una articulación entre la investigación educativa y curricular con los métodos de investigación educativa y curricular y con la práctica docente. Entonces, el docente se forma para su práctica, para las buenas prácticas, pero se forma también en metodología de investigación y en análisis y reflexión curricular. Esta mirada institucional de reflexión sobre la práctica ha tenido
generalmente tradiciones, esto lo reconoce Díaz Barriga, anglosajonas. Nosotros hablábamos de una didáctica que se construye a partir de corriente francesa y corriente alemana en esta tradición occidental, pero también aparece en materia curricular esta fuerte tendencia anglosajona, por ejemplo, con Kemis, Giroux, Henry Giroux, y también con Michel Apple. Este último pedagogo, cuando trabaja la teoría crítica de la educación, él precisamente considera que el debate de la enseñanza y el debate curricular tiene un espacio, una pertinencia muy significativa en la institución formadora, y que la institución formadora es la que precisamente tiene que generar, por un lado, progresar en las discusiones sobre la enseñanza y generar lazos con otros protagonistas y con otros actores de la sociedad, docentes, alumnos, padres, trabajadores, mujeres, niños, grupos minoritarios, todos ellos entramados en una construcción curricular con fundamentalmente un enfoque político, económico y cultural e ideológico. Este debate acerca del currículum en las instituciones y cómo investigar el currículum en las instituciones nos lleva también, y a esto refiere Apple, a la cuestión de los contenidos a enseñar y aprender. Entonces, estas discusiones estructuralistas, pragmáticas, acerca de la presencia de contenidos en una disciplina u otra y sus articulaciones, tienen que estar superadas por no tanto la presencia o no del contenido, sino el significado, el sentido de ese contenido en esa institución, en ese proyecto de enseñanza, desde el propio discurso del docente. La vida de los contenidos en la tradición occidental han pasado, han circulado desde el punto de vista nociológico y epistemológico por distintas épocas. Y hay un trabajo muy interesante de Lundgren, desde un catedrático de Dinamarca, acerca de los códigos curriculares. Este trabajo de Lundgren, que se llama Teoría del Currículum y Escolarización, Lundgren va recorriendo códigos curriculares en esta tradición, que comienzan por el código curricular clásico, griego, romano, esa construcción del trivium y del quadrivium, esa formación amplia cultural, esa idea que los conocimientos están en el interior del hombre y es necesario descubrirlos, se ve transformada en una propuesta de la modernidad entre el siglo precisamente XV y el siglo XVIII, de corte comeniano, empirista, baconiano, época de que Europa sale a América, sale al África y que necesitan conocer sobre cuestiones geográficas para poder precisamente realizar sus expediciones. Esta idea de la educación que se aprende a través de los sentidos tiene todavía otro código posterior, que es el código ético, el código que tiene que ver con la moralidad y con la Revolución Francesa, con el siglo XVIII, con un código de formación de ciudadano, con la mirada, ¿no es cierto?, de la investigación, sobre todo humanista, de la legalidad en educación,
este código todavía necesitaba una superación mayor, que mucho impacto tuvo en materia de investigación curricular, que es el código racionalista. Este código racionalista, donde el pragmatismo y la mirada, ¿no es cierto?, individualista de William James, supera y opaca la mirada democrática, participativa y social de John Dewey. Entonces, acá ya nos preguntamos, ¿qué es necesario aprender? Es necesario aprender lo que necesitamos para tener trabajo. Todas estas miradas acerca de los contenidos curriculares de tradición occidental penetraron también, evidentemente, en nuestros países y necesitan un abordaje no solo específicamente desde un campo disciplinario, sino desde un debate más amplio, donde las regiones superan de algún modo a esta concepción especializada de disciplina, tal como lo plantea Basil Bernstein en la estructura del discurso pedagógico, donde él distingue la disciplina de lo que llama la región. La disciplina es específica, limitada en su organización, en su forma de enseñanza, en la forma de abordaje, en sus textos, con un cuerpo teórico definido, como es cualquier disciplina, como la matemática, la física, la química, la historia, la economía, la sociología. Y la región es precisamente el lugar donde las disciplinas se encuentran, es un lugar de recontextualización en un espacio más amplio donde las disciplinas se encuentran y se conectan. Y esas regiones son significativas desde el punto de vista de la mirada pedagógica y educativa y también curricular. Entonces, por ejemplo, según este autor, la ingeniería, la arquitectura, la medicina, la pedagogía y la educación son regiones. Y la educación desde dos miradas, porque la educación forma parte de una región, pero también puede ser abordada como una disciplina particular y profunda. Entonces, evidentemente, la investigación curricular va a jugar en una primera instancia, si hay un licenciado universitario, un posgrado, un máster o un doctor que abordan la problemática del currículum, habrá una primera instancia más desprolija, más generalizada, donde evidentemente hay entrecruzamientos de distintos cuerpos disciplinarios para ir acotando un objeto en mayor profundidad y significación, que es precisamente la investigación del currículum desde alguna perspectiva, dimensión y marco teórico. Estas tesis que abordan el currículum, será necesario acotarlas en alguna dimensión, perspectiva y con algún marco referente para poder circular por una mirada profunda de una problemática muy polisémica, tal como lo plantea Alfredo Furlan, y por otro lado, riquísima en sus potencialidades. Bueno, vamos a seguir mirando cuestiones del currículum en futuros videos.